acaba de celebrarse el 200º aniversario de la venta de la Florida, de lo que es hoy el estado de la Florida. El 200º significa en ordinal, en cardinal sería el 200 aniversario. El día 22 de febrero del año 1821, los jovencísimos Estados Unidos de América, que acababan de nacer, apenas tenían medio siglo de historia, hicieron el negocio del siglo XIX, del XX, del XXI y bueno, creo yo que de los próximos 5 o 6 siglos, que están por venir aún. El negocio consistió en comprar Florida al Reino de España. Estados Unidos de América en aquel entonces estaba empezando a expandirse, tanto hacia el oeste como hacia el sur, y se había interesado ya previamente por la Florida española. La compró por solo 5 millones de dólares. Vale. Es cierto que hace 2 siglos 5 millones de dólares era más dinero que ahora. Es decir, se podían adquirir muchas más cosas con 5 millones de dólares, entre otras cosas porque los dólares del año 1821 eran dólares metálicos, dólares de verdad, no como ahora, que son fiduciarios. Pero es que la Florida vale mucho más que los 5 millones de dólares de ahora, por supuesto, y también de los del año 1821. Bien, pues pagaron una vez se hizo efectivo el pago el día 10 de julio de ese año, de 1821, el último gobernador español de la Florida, que se llamaba José Copinger, que era natural de La Habana, se llamaba así porque era hijo de una cubana, de una habanera y de un irlandés. Tanto en España como en los virreinatos siempre hubo muchos irlandeses, por aquello de que eran católicos. Bien, pues Copinger entregó la ciudad de San Agustín, que era la capital de la Florida, en tiempos de España. Ahora ya no lo es, ahora es una ciudad pequeñita, con un fuerte muy bonito, pero la capital del estado está al norte, se llama Tallahassee. Bien, pues una semana más tarde, el día 17, el coronel español José María Cavalla, no tenía nada de Caballa, sino que su apellido era Callaba con V, además, entregaba la última plaza española en el lugar, que será la de Pensacola, al gobierno estadounidense, que lo primero que hizo fue meterse en guerra con los indios semínolas de Florida. Estos indios habían tenido evidentemente pues en tantos siglos mucha relación con los españoles. Los españoles habían intentado convertirlos al cristianismo, sin demasiado éxito, por cierto, durante el siglo precedente, durante el siglo XVIII, mediante una serie de misiones con las que llenaron el norte de lo que hoy es la Florida. Hubo un total de 3 guerras semínolas, las 3 las perdieron los indios, no hace falta que os lo diga. Os preguntaréis en este punto ¿por qué el rey de España vendió la Florida? Algo tan rico, en fin, uno de los lugares más ricos del mundo. ¿Cómo hizo esa locura de venderla además tan barata? Bien, en aquel entonces no era tan rica, eso para empezar. Y luego es que no le quedaba otra opción. No sé, tal vez la guerra, pero la hubiese perdido contra los Estados Unidos y más en aquel momento en el que los virreinatos americanos, tanto los del centro como los de Sudamérica, estaban en pie de armas contra el rey. Así que se cerró esta venta de manera, tampoco fue muy rápida, le llevó 2 años de negociación, un tratado de cesión más que de venta, a pesar de que se llama de venta. Se conoce este tratado como el Tratado Adams-Onís, por los plenipotenciarios que lo firmaron. Por un lado John Quincy Adams, que en aquel entonces todavía no era presidente, era el secretario de Estado de James Monroe, y más tarde sería presidente, eso sí, y por el otro lado Luis de Onís, que era el embajador de España en Washington en aquel momento. Y esto se pospuso de cualquier manera de un modo deliberado, se pospuso un par de años, se habían llegado al acuerdo en 1819, para que en ese interín los yanquis no se entrometiesen en las peleas entre españoles que estaba habiendo en ese momento en los virreinatos de América del Sur. Bien, Florida, o la Florida, tal y como era conocida por los marinos de la época, y así lo consignaban en los mapas, fue siempre algo así como el hermano pobre de la América española. A un clima tropical, húmedo y malsano, por qué no decirlo, pues le unía el hecho de que su subsuelo carecía de metales preciosos. Tampoco había demasiados indígenas y los que había pues estaban muy subdesarrollados con respecto a los mexicas o a los incas. Resumiendo, que el clima era malo, había poco que llevarse de aquel lugar y la mano de obra era escasa y para colmo poco refinada. En líneas generales, los españoles, si echamos un vistazo a los siglos que van del 16 al 18, ya a partir del siglo XIX es el repliegue,
Los españoles en la América tropical se encaramaron en las cordilleras, buscando el fresco, como es natural. En Florida, cualquiera que la conozca lo sabe, no hay cordilleras, es una península plana, tostada por el sol y llena de marismas, infestadas por cocodrilos. Tenía a cambio, eso sí, y sigue teniéndolo, una posición geográfica envidiable. Pero claro, para eso ya estaba Cuba, que dista solo unos centenares de kilómetros de la costa meridional de Florida. Puestos a elegir entre Florida y Cuba, nuestros antepasados se quedaron con Cuba, y no seré yo quien les enmiende la plana. Puestos a elegir hoy en día, si quitamos Miami y quitamos todas las cosas que se han hecho después, geográficamente Cuba está bastante mejor, y humanamente también. Bien, en Florida nunca hubo ciudades, no, ni siquiera en tiempos del virreinato, de la Capitanía General, vamos, ni demasiados asentamientos españoles, más allá de puestos fortificados, como este de San Agustín, que os decía antes, que es, por cierto, San Agustín, la población más antigua de Norteamérica, o fuertes más pequeñitos, como los de San Fernando, el de San Marcos, el de San Mateo, el de Nogales. Al final, como vemos, todo en la historia es demografía y recursos. Los españoles que emigraban a América, que eran muchos y siempre fueron muchos, preferían radicarse en Cuba, o en México, o en Puerto Rico, que en aquella capitanía perdida de la mano de Dios. El resultado es que 400 años después de su llegada, 400 y pico, Ponce de León tocó por primera vez la costa de Florida en el año 1513, pues 400 y pico años después apenas había españoles en Florida. Lo que sí empezó a verse a partir del siglo XVIII fueron colonos estadounidenses, que descendían desde las 13 colonias, buscando nuevas tierras para roturar y ensenadas para comerciar. Por eso el tratado entre Monroe y Fernando VII es más una cesión que una venta, como os decía antes, y así figura de manera muy explícita en la letra del acuerdo. Los Estados Unidos se comprometían a muy poco a cambio de mucho, a cambio de toda la Florida. Los famosos 5 millones de dólares no fueron exactamente 5 millones de dólares, sino una indemnización hasta un máximo de 5 millones de dólares que Washington pagaría a Madrid por la colusión de intereses entre los colonos norteamericanos y las autoridades españolas. Era esencialmente una indemnización. Florida, en definitiva, más que venderse, se abandonó, un poco al estilo de lo que sucedería en el año 1976 con el Sáhara Occidental. Pues las circunstancias eran relativamente parecidas. Digo relativamente porque no eran exactamente iguales. El país entonces estaba a otras cosas y necesitaba desprenderse de preocupaciones, y Florida era una preocupación. Y no solo estaba la Florida entre ellas, de hecho la Florida era la menor de las preocupaciones que tenía Fernando VII en aquel momento. El tratado, este Adams-Onís, también incluía la renuncia expresa de la corona española a sus reclamaciones sobre el aún indómito Oregón, la costa del Pacífico, y de todo lo que estuviese al norte del paralelo 42. Los españoles de aquel momento se agarraban a una bula, a una bula papal de 4 siglos antes. Los norteamericanos pues se agarraban al hecho contante y sonante de que eran más, y sobre todo, y lo más importante, de que estaban allí, cosa que españoles había muy pocos. En fin, que la cosa estaba clara. En España esta historia de la Florida se conoce poco o no se conoce en absoluto. No sé si la razón es que tenemos mucha historia y conocerla toda es imposible, o que esto de la Florida, la verdad, no interesó nunca a nadie, ni en el año 1821 ni en el año 2021. En Estados Unidos sí que lo tienen bien presente. Tan presente que la bandera del estado de Florida luce una cruz de Borgoña como la que llevaban los navíos españoles de tiempos del Imperio. Hoy Florida, en fin, no hace falta que os lo cuente, es un estado muy importante. Tiene 22 más casi, creo que tiene 21 millones y medio, una cosa así, millones de habitantes estoy hablando. Es el tercer estado más poblado de la Unión y el cuarto en términos de PIB. Está solo por detrás de California, de Nueva York y de Texas. A pesar de la creencia comúnmente aceptada de que es el estado con más hispanos, no es ni de lejos el estado que más población hispana tiene. El 26% aproximadamente de los floridenses son hispanos o de origen hispano, lo cual puede parecernos mucho, indiscutiblemente es mucho, es una cuarta parte de la población, pero se queda en nada si lo comparamos con el 47% de hispanos que hay en Nuevo México o el 38% de hispanos que hay en California. Eso sí,
a día de hoy hay muchos más hispanos en la Florida que hace 200 años, bastantes más, tanto en valores absolutos, eso por supuesto, pero también en valores relativos. Una suerte de venganza hispánica que llega con algo de retraso, con 2 siglos de retraso. En fin, os dejo enlazado en la descripción del vídeo el texto del tratado en inglés. El tratado se redactó, por supuesto, tanto en inglés como en español. El tratado en sí viene con un encabezado que da fe de sus intenciones. No se llamó Tratado Adamson-East, por supuesto, así es como ha pasado a la historia. Se llamó oficialmente Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias y Límites entre Su Majestad Católica y los Estados Unidos de América. La Majestad Católica pues era el rey de España, que es como se llamaba y como se sigue llamando. Florida, de cualquier modo, aún tardaría unos años en convertirse en un estado de la Unión. 24 años, concretamente. No lo conseguiría hasta 1845, cuando durante el mandato del presidente John Tyler se integró en los Estados Unidos como el 27º estado.